Perfecto. Buenas tardes con todos. Feliz Día de las Madres, a las mamitas que están aquí en esta presencia virtual. El tema de hoy, como ya lo saben, el tema de hoy, que es la segunda charla, se refiere a la normalidad. Normalidad, ¿qué pasó con nuestra rutina? ¿Okay? Carol Alarcón Miel es quien les saluda aquí, egresada de psicología. Tengo el placer de conocer a mi querido Enrique Quiroz, quien tiene la idea original de esto de aquí, psicólogo clínico él. Mi querido Enrique, si te quieres presentar con las personas que están acá, antes de continuar con unos conceptos muy sencillos. Sí, sí, hola Carol, hola a todas, a todos, mucho gusto, feliz Día de las Madres. Bueno, yo soy Enrique Quiroz, soy psicólogo clínico de formación, tengo una maestría en psicología clínica también. He trabajado durante algún tiempo en cuestiones educativas, soy profesor de la ULIAN, actualmente soy profesor, bueno, di unas clases de intervención en crisis justamente y también de abordaje de crisis humanitarias para la UTM, y ahora estoy como profesor de la PUCE en su sede en Manabí. Y bueno, también he hecho esto de la psicología durante mucho tiempo en el ámbito del trabajo que tiene que ver con comunidades y con grupos sociales, ¿no? Esa es un poco la presentación mía. Gracias, mi querido Enrique. En este tema de trabajar con las comunidades, creo que por ahí es que nos entendemos bastante, tengo entendido. Quiero que sepan, antes de empezar aquí la charla, que con Enrique tenemos puntos de vista no siempre similares, no siempre parecidos. En algunas cosas por ahí empatamos las opiniones, en otras no. Y eso es lo interesante de esto y espero que ustedes lo puedan disfrutar como lo disfrutamos nosotros. Voy a empezar con unos conceptos muy, muy sencillos. Me gustaría que las dudas que tengan las puedan, por favor, compartir en el chat, en la barrita del chat. En la parte inferior, donde dice chatear, pueden ustedes consultar lo que necesiten. Yo voy a seguir admitiendo a las personas que van entrando a la reunión. Comenzamos con el concepto de la normalidad, de una manera muy sencilla. ¿Qué es la normalidad? Normalidad es todo aquello que se ajusta a las normas. Eso es lo normal desde el concepto más simple. Dentro de lo que son las culturas, pues hay una determinada normalidad según las culturas en las que nos estamos desempeñando, en la cultura en la que vivimos. Lo que para nosotros es normal, para otra cultura no lo es. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, las niñas que se casan, las niñas esposas, por ejemplo, en África, donde eso es parte de la normalidad que existe en la cultura, que para nosotros no sería igual. Dentro del comportamiento normal, es aquello que no muestra diferencias respecto a la conducta del resto de la comunidad. ¿Okay? Una persona que actúa normal o que no actúa normal. Es de acuerdo a la conducta que presenta en la comunidad. Es muy subjetivo el tema de la normalidad. Quiero que esté muy claro esto y por ahí, Enrique, me puedas apoyar o dar tu opinión en el tema de la normalidad desde el punto de vista psicológico. Como seres humanos que somos, pudiéramos estar dirigidos hacia el juicio de las personas. Sin embargo, como psicólogo, eso ni siquiera es ético, no entra en lo que es nuestra personalidad. Yo creo que de ahí se desarrolla el hecho de escoger la carrera. No emitir juicios acerca de lo que es normal o es anormal dentro de una persona. Entonces, eso es bastante importante que ustedes lo conozcan dentro de lo que es nuestra área de la psicología. Otro concepto importante que vamos a tratar acerca de lo que es la rutina. ¿Qué es la rutina? La rutina es un acto repetitivo, es una costumbre, un hábito adquirido que no necesita mucho pensar, mucho razonamiento. Y al romper la rutina justamente es donde nos toca prestar mayor atención a todo lo que está sucediendo y eso puede resultar agobiante. Por lo tanto, a veces está bien mantener una rutina, no siempre. Podría ser necesaria, podría ser que no. Estos conceptos los va a desarrollar con mayor diferenciación Enrique en su momento. La rutina también podría ser de alguna manera diferente para cada persona. ¿Okay? Obviamente, ¿no? La rutina para uno puede ser, suena la alarma, apagamos el reloj, a la ducha, al desayuno, recoger todo para ir al trabajo, a un trabajo rutinario. No todos los trabajos son iguales, entonces esto también cambia de acuerdo a las personas. Hay quienes viven bien dentro de una rutina, hay quienes no pueden vivir en una rutina. Aquí viene el tema de la adaptación. ¿A qué nos adaptamos? Si la adaptación en sí es un término también muy ambiguo. ¿A qué me adapto y a qué no me adapto? Me puedo adaptar a algo que parece bueno y me puedo adaptar también a algo malo. Como en el caso, bueno, como animales de costumbres que somos, así somos los seres humanos, nos podemos adaptar a cosas que nunca pensamos que nos podríamos adaptar. Y ahí es donde se desarrolla todo este tema de la nueva normalidad. Mi querido Enrique.
Sí, Carol, como decías, bueno, a mí me parece súper interesante que las personas no coincidamos, a veces coincidamos, ¿no? Por ahí yo no parto tanto de las opiniones, a diferencia, ¿no? Yo parto de los argumentos. Me gusta mucho argumentar, me gusta mucho sostener con criterios, me gusta utilizar bases o esquemas referenciales teóricos. Ahora, hay un video que les tenemos para ustedes, a todas las personas que se están sumando, hay un video que queremos que vean. Porque a mí esta cuestión de la cuarentena, lo conversábamos antes de manera muy interesante con Carol, nos plantea una especie de bucle, una especie de repetición. Hay una película de los 90 muy, muy buena que se llama, bueno, yo la conocí como El Día de la Marmota. Por ahí también en España se llama Hechizo del Tiempo, por allí se la llama también como en su nombre en inglés, etcétera. Es decir, la podemos referenciar, pero les comento que está en YouTube. Si están interesados en verla, ahí está de manera completa. Es una muy buena película, muy buena comedia, es un clásico, ¿no? Pueden ¿Qué buscarla, plantea ajá. esta, qué plantea esta película, no? Vamos a ver el video ahora, Carol, si te parece, y luego lo revisamos. Pero tiene que ver con un hombre que es un periodista del tiempo y que llega a una ciudad a hacer un reportaje sobre una marmota, un animal parecido a un topo, que supuestamente predice qué tal les va a ir en la cosecha cada año, ¿no? Y durante esa predicción él llega y está súper aburrido por lo que le tiene que pasar y de hecho de soportar un día en ese pueblo. Llega un momento en donde esta persona en base a una situación climatológica queda atrapado en esa ciudad y día a día se repite la misma historia. Vamos a ver qué pasa. Listo. Les pido por favor que cierren los micrófonos, por favor, para ver el video. Bueno, bueno. ¿Sí me escuchan? Ya, listo. ¿Cómo nos identificamos con ese video, mi querido Enrique? O sea, Bueno, por ahí al final se veía que la película se llama también Atrapado en el Tiempo, ¿no? En otras, sí tienen varios títulos, pero la pueden ver, es muy buena. En esa película, Bill Murray y Andy McDowell, que son los protagonistas, pues tienen que vivir esta reconstrucción permanente del mismo día. A mí eso me alude a la cuarentena, sobre todo en la primera etapa, ¿no? De cómo tuvimos que vivir esta especie de repetición de la misma cotidianidad, luego de que la pandemia realmente nos arrasó, ¿no? Bueno, es un poco lo que vamos a hablar. Yo quiero empezar con la primera temática, el primer eje de este conversatorio, para que los que están escuchando también vayan pensando los suyos, ¿no? De algún modo u otro, nosotros construimos antes una rutina que no era muy saludable, o que incluso no era tan bonita, no era tan agradable. Si lo pensamos, Carol, tú decías algo antes, ¿no?
Nos levantábamos con nuestra alarma todos los días, tal como en la película. Luego teníamos que hacer cosas para nosotros, desayunar, asearnos, etcétera. Luego de trabajar, luego ir a comprar alguna cosa, completar un ciclo diario que se repetía de manera indefinida. La rutina, si bien no es mala ni buena, tiene ciertos usos que son positivos, sobre todo en ciertas dificultades psicológicas. De todos modos, quizá la rutina que veíamos antes, y yo lo voy a decir de manera muy atrevida y directa como pensador libre, a mí no me parecía tan buena la rutina que teníamos antes. Esa normalidad que teníamos antes tenía un montón de cuestiones que ahora quizás las podemos ver mejor. Ahora las podemos mirar de otro modo. Yo les quiero preguntar algo a todos, de manera general. ¿Acaso no estábamos en un confinamiento desde antes? ¿Acaso no estábamos presos de nuestras actividades, de la repetición, del bucle constante, indeleble, de lo mismo de todos los días? Les pregunto yo, ¿no era un confinamiento el que teníamos antes? Al que, claro, decimos, no, pero yo podía ir a la playa, podía ir por acá. Sí, pero no nos repetíamos. Al estilo nietzscheano, no estábamos en ese eterno retorno todo el tiempo, una y otra vez allí, sobre lo mismo. ¿Qué le daba calor, qué le daba distancias a esas cosas que hacíamos, ¿no? Diferencias. Y la pregunta que se me añade a esta pregunta que yo hago es decir, ¿no estábamos realmente en este confinamiento desde antes? Lo repito, parecería que sí estábamos en un confinamiento. Pero bueno, ¿realmente disfrutábamos del mundo que teníamos? ¿De los días que teníamos? ¿O estábamos presos de ese bucle como el hámster que gira en la rueda dentro de su jaula una y otra vez? Yo les quiero invitar a hacer una cronología de la cuarentena. Pensemos, a ver, digamos que esta cuarentena ha tenido por lo menos 4 etapas. Yo quiero proponer así, me equivocaré, pero propongo 4. Hay una prepandemia, hay una etapa de inicio de cuarentena, que yo le llamo el eterno domingo, hay otro periodo que le llamo periodo de ajuste, y hay un último periodo en el que estamos ahora, último en el sentido porque estamos ahora, no se ha acabado. Hay un periodo de transición en el que estamos ahora. Ya veremos que vienen fases como cuando salgamos a la calle, ya eso Carlos lo va a comentar. Pero tenemos hasta ahora estos 4 momentos. El momento pre-pandemia, cuando todos hacíamos nuestros planes, por ejemplo, a nivel de mi contexto, a nivel de mi cantón, de mi ciudad, de mi provincia, estábamos haciendo los planes para las vacaciones. En mi caso personal, perdón que lo diga, yo estaba planificando con lista en mano qué iba a hacer en mis vacaciones, dónde me iba a viajar y las cosas que podría haber hecho. Un montón de planes, teníamos un montón de cosas que hacer. Los niños estaban en sus vacaciones de la escuela y estábamos por ahí mirando si los metíamos en los cursos de natación, de taekwondo, etcétera, etcétera. Y llegó la pandemia y arrasó con todo eso. Nos desagendó. Esa es la frase, nos desagendó. Por allí, obviamente, al estilo de Albert Camus, lo extranjero es el mal. Esto nos venía desde China, no nos parecía que nos iba a afectar, nos llegó, lo miramos de cierto modo. Nos contrapuso, ¿no? Nos confrontó contra una situación límite. Y ahí vivimos la instancia cuando se declaró ya la cuarentena, en nuestro país al menos, en donde vivimos ese fenómeno que Darío Stanraiver, un pensador argentino, propone como que el eterno domingo, ¿no? Todos los días al principio fueron como domingos. Perdimos la noción del tiempo, un poco incluso la noción del espacio porque se achicó. Entonces, claro, a ver, ¿qué pasaba con los domingos siempre en nuestra horrible rutina anterior? Los domingos nos traían angustia. ¿Por qué nos traen esa extraña angustia los domingos 5 de la tarde a este horario, antes en la otra rutina? Porque sabíamos que se venía nuevamente el bucle, otra vez más de lo mismo. Esto tiene mucho de autoengaño, de mucha trampa, ya vamos a ver dónde y cómo, ¿no? Esto tiene que ver con llegar al borde del vacío, es decir, desbordarnos. Lo que me hace pasar a esta segunda cronología, etapa cronológica de la cuarentena, según mi visión, en donde estuvimos en un periodo de ajuste. Todos intentamos, en algún momento, hace unas pocas semanas, de hecho, intentamos reinstalar la antigua rutina. Le dimos y estábamos queriendo que volviera a existir, la tratamos de restaurar, empezamos a querer trabajar en esas lógicas que teníamos antes. Pero de algún modo, eso es una medida para evadir la incertidumbre, para evitar el vacío de encontrarnos con nosotros y nosotras mismas.
tiene que ver con eso, porque claro, antes la anterior rutina era funcional porque nos permitía vivir sin pensar. Carol ya les va a hablar de eso, porque lo estuvimos hablando, lo estuvimos conversando. Claro, antes la rutina era hacer mecánicamente lo que ella explicó en los conceptos al inicio, y entonces estamos libres de pensar. ¿Qué habría que decidir? El color de uniforme, los cuadernos, algo que se decide por sí mismo en el sistema. Pero en cambio esta cuarentena rompió con todo eso, cambió la rutina y por lo tanto nos obligó a pensar en nosotros. Ya vamos a hablar de Netflix más adelante también creo, pero nos invitó a pensar. Al final los días, en la pre-pandemia, teníamos la ilusión de hacer nuestros planes. En el inicio de la cuarentena, todo se desconfiguró. En el periodo de ajuste intentamos restaurar la rutina anterior. Ojo que los días nos parecían más largos, pero seguían teniendo 60 segundos, 60 minutos, 24 horas. No era el tiempo el que había cambiado el tiempo en nosotros. Por eso quiero hacer alusión a esta cronología. Y ahora estamos, creo yo, en un periodo de transición, hacia una nueva normalidad. No tanto moralmente buena ni mala, sino una nueva normalidad. La cuestión ahí es pensar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Para mí la respuesta sigue siendo pensar, porque algunos de nuestros problemas que habíamos dejado de la rutina anterior siguen ahí. De hecho, nos están esperando. No los hemos trabajado probablemente, la mayoría no. Algunos de nuestros antiguos problemas están aquí en pantalla. Y un poco la idea de hacer este ejercicio también es pensar en esta lógica de tener que revisarnos a nosotros mismos. Vamos a ver qué ocurre. Hago mi primer pausa, dejo planteadas estas preguntas, la primera temática. Continúa, Carol, por favor. Gracias, mi querido Enrique. Quiero pedirles primero a las personas que están conectadas, que entraron recién, por favor, silencien sus micrófonos. Les indico, hoy empezamos un poquito tarde por un problema de conexión, entonces estoy admitiendo más participantes. Tenemos los 40 minutos del Zoom. Si se llega a cortar esos 40 minutos... abajo, Alt F4 para subir yo quiero dar una opinión, ¿cómo sería entonces? Porque necesito... Ya, escúchenme un ratito, por favor, para poderles explicar. Entonces, como se indicó al inicio de la reunión, por eso es importante también la puntualidad, en la pestañita del chat, ahí ustedes pueden ingresar sus consultas que se van a determinar al final o entre tiempos. Les pido, por favor, quienes están ingresando ahorita, quienes ya ingresaron, que silencien el micrófono porque si no se choca, ¿sí? Tocamos un poquito el tema, decía ahorita Enrique, con el tema de la rutina. Por supuesto, la rutina, incluso etimológicamente, es eso. Es ese hábito, esa costumbre que se realiza de una manera automática en lo que ni siquiera se piensa. Entonces salimos de la rutina que teníamos anteriormente, que para algunas personas de pronto era productiva, para otras personas quizás no lo era, y nos cambia todo el sentido. Esa sensación del eterno domingo, yo la viví con muchas personas con las que trataba, sea por teléfono, sea dentro de mi familia, ese pensar de que viene el siguiente día, pero no viene. Un bucle, tal como la película, el video que vimos hace un ratito, quienes se los perdieron. Por favor, los micrófonos. Quienes se perdieron, se revisó un video pequeñito de El Día de la Marmota o Hechizo en el Tiempo, se llama la película, de 1993, donde se ve este bucle en el tiempo. Este señor que se levanta todas las mañanas a las 6 de la mañana y es el mismo día. Es el mismo día todo el tiempo. Entonces, básicamente es algo muy similar a lo que estamos viviendo actualmente. Es un día que se repite y que se repite. Algo que también hacía referencia Enrique, en este caso, fue que nos desagendó. Todo lo que teníamos pensado hacer posteriormente ya no se hizo. Si teníamos un viaje planificado, si teníamos un cobro por hacer, esas son otras cosas que han cambiado la rutina, por ejemplo. Tenemos que hacer cobros, pero no hay cómo cobrar porque la gente no tiene cómo pagar. Tenemos pagos por hacer y no tenemos cómo pagar porque tampoco nos pagan y no hay cómo cancelar. Entonces, sí es un tema que nos afecta a todos de muchas maneras. A ver. Los micrófonos, por favor, manténganlos. ¿Qué pasa? Apaguen sus micros. Apaguen sus micros. A ver, yo aquí puedo ver quién no está haciendo caso con el micrófono y puedo... A ver, está buena, Miss, está buena. A ver. Si siguen esos problemas, voy a tener que sacar a las personas participantes que no están... Por favor, respeten, compañeros. Por favor, respeten esto, por favor.
Respete, ver. compañeros. A ver, déjame ver cómo saco. Me da un segundito, tengo que ver los micrófonos que están abiertos, yo les tengo que lastimosamente quitar. Entonces, volviendo al tema, pidiéndoles por favor respeto. Respeto con esto de aquí. Incluso en el chat, por favor, dame un segundito. Claro, yo creo que si tienen alguna Gracias, pregunta, alguna Enrique. duda, como este es un espacio abierto, yo no sé si público, ¿no? Pero sí lo pueden hacer a través del chat. Está bueno que escriban sus preguntas, sus inquietudes. Y en Disculpe, general, hay la posibilidad psicólogo de... Enrique, Sí, quisiera hacer una pregunta, una intervención, o sea, respecto al tema, ¿no? No sé si podría. Mi estimado, si podemos, por favor, esperar que los panelistas como tal hagamos la charla, que es lo que se indicaba al principio. Ustedes pueden anotar las preguntas que tengan en el chat y podemos irlas respondiendo entre tiempos. No, es que era respecto a lo que está sucediendo ahora, o sea, sí, por supuesto, quisiera hacer un sí. aporte. O sea, sí, le agradezco por favor que podamos esperar a que se termine el tema que estamos tratando y lo pueda escribir en el chat, si es tan amable de hacerlo, tal como estamos haciendo las demás personas. ok, señorita. Le agradecería, muy amable, gracias. Ya. Para culminar, Enrique, según lo que tú estabas diciendo, lo del eterno domingo, perfectamente. Nos toca después llegar a un ajuste y a una transición de lo que estamos viviendo. No. A ver. Ya. Según lo que tú me decías también del tema de a ver, perdón que me tome el tiempo, perdón con todos los presentes. Debería votarlo. Estoy retirando a las personas que están haciendo esto. Por favor, ruego también, gracias por el apoyo para quienes están tomando en cuenta esas faltas de respeto, pero no abran los micrófonos tampoco, ¿sí? Calla, canchera. Para poder terminar. A ver. Ya, lo que decías, Enrique, con el tema de Camus, del tema de, bueno, esto vino de afuera, esto lo trajeron de afuera, y cómo se generó también dentro de... A ver, perdonan un segundo con todos los que están aquí, tengo que estar pendiente de ir retirando a las personas. Ya no voy a aceptar a las personas que están entrando ahorita, lastimosamente ya es bastante tarde. Qué pena que no se respete el espacio. En todo caso eso, viene el extranjero, cambia la rutina, ahora ya no queremos socializar con ciertas personas, incluso en ese aspecto cambia lo que estamos haciendo, ¿ya? Respecto a esa angustia que nos da los domingos, básicamente de ahí se deriva el término del Blue Monday, que es esa depresión de los lunes que vivimos en cada domingo para las personas que tienen esos trabajos, entre comillas, normales, de lunes a viernes, de 8 a 5, precisamente vivir en un bucle constante, donde ahora estamos los domingos, como todos los días fueran lo mismo, no sabemos qué vamos a hacer después y qué va a venir a continuación. Entonces, eso es una angustia permanente para cada persona. A ver, perdón, estoy sacando. Ya. Mi querido Enrique, algo te ibas a comentar acerca de esto de Netflix. Yo también tengo algunas opiniones con las empresas que han buscado una oportunidad dentro de esta nueva rutina, dentro de esta nueva normalidad. Sí, bueno, la verdad, antes de lo de Netflix, comentarte que estoy mirando lo que está pasando, ¿no? La dinámica. Creo que es un poco lo que también vamos a ir viviendo poco a poco, ¿no? Yo ayer veía una participación muy interesante de otro grupo, y cómo poco a poco tenemos que ajustar estas cuestiones. Es esperable que se den, ¿no? O sea, Calla, huevón. por allí es importante que construyamos una forma de ser. Afortunadamente hay unas herramientas acá que te permiten el chat, por ejemplo, comentar las preguntas. Hay una opción Oye, cabeza de huevo, tengo una pregunta para usted. hay una que se llama levantar la mano. Y también podemos eliminarles, ¿no? Sí, estoy eliminando algunos, Enrique, sí, por eso no te preocupes. Sí, va por ahí. Por favor. Que no abrume, ya les voy cachando. Continúa, yo me encargo acá de ir sacando tranquilo. Sí, tienen estas lógicas, estos espacios. Yo creo que recién estamos empezando a entender cómo va a funcionar todo, ¿no? O sea, va a tener su limitación, va a tener que ser reconvenido de algún modo. Vamos a tener que trabajarlo. Pero bueno, continuemos para que esto no se quede por allí. Ya. Arranco de tragapín.
Mm. Tranquilo, Enrique, ya les voy igual aquí checando. No, no dejes que eso te corte la inspiración. Ah, no, no, no pasa nada. Sí cacho la naturaleza humana, sí les entiendo. Ya, conversamos entonces este tema de las empresas oportunistas. Según lo veo yo, según lo que tú dices en cuanto al tema de la normalidad, en cuanto al tema de la rutina. Ya, sí, justamente. ¿Qué pasa con esta transición? O sea, ¿cómo lo vamos a pensar? Esta nueva normalidad plantea algunas cuestiones que pueden ser interesantes. Otras cosas van a ser un poco más difíciles, van a tardar más, ¿no? Por ahí yo proponía inicialmente el tema de no ocultar, sino hacer visible la realidad, hacer visible lo que estamos pasando. Si hay una tendencia social que busca en cierto sentido, de cierto modo busca tapar algunas cosas. El ser humano en general, en la posmodernidad, intenta tapar las cosas que no se ven bien, ocultarlas, velarlas, como cubrir con oropeles estas cuestiones que pueden ser un poco desagradables. Y se entiende que sea así, porque ocurren, pasan, ahora mismo pasa algo así, ¿no? O sea, pero la idea es que no podemos tratar de trabajar todo en base a una perfección que es un espejismo, que es inexistente. Y que esta nueva normalidad nos plantea ese riesgo, nos plantea de todos modos que tomemos un camino para evadir estas cuestiones, estos espejismos. También tiene que ver con mirar las cosas que suceden, que nos pasan y que no están buenas, lo que hablábamos el primer video, ¿no? Tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando en esta cuarentena y de lo que esta cuarentena nos genera. Hacernos cargo en términos de padecimiento también, por ejemplo, porque no todo es alegría, hay muchas cosas que son difíciles, porque si nos mentimos a nosotros mismos, la cosa se puede poner peor. Entonces, ¿qué hacer en esta transición? Por ahí un poco también la otra variante que surge es la de la producción. Producir o pensar. En algún sentido yo opino que deberíamos de trabajar en esa pequeña dicotomía. Darío Steinreiber le llama a esto la actividad productiva al estilo consumista capitalista, que significa que por allí, al principio, en ese eterno domingo, pasábamos más un poco rascándonos la pancita. Hay otro término, unos compañeros trabajé en Cenecit, le decían una palabra un poco ofensiva, eso, rasking, alguna cosa, bueno. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que al principio estábamos así, hasta que de pronto nos desesperamos o empezaron a aparecer ciertos desesperados, les digo yo, esclavizados por el tiempo productivo de la industrialización, por el tiempo productivo del sistema capitalista. Cállate, no, mongo. En algún punto se provoca una enajenación. Allá, Esa enajenación tiene que ver un poco también con el tema de, por ejemplo, la enajenación por el reloj. De vivir marcados por un tiempo que nos acelera, que nos impele, que nos impulsa hacia una hiperproducción que no nos permite pensarnos, que no nos permite pensar. La propuesta puede ser perder el tiempo saludablemente con nosotros mismos. De todos modos, hay que ver que tenemos que convivir con esta normalidad que ahora nos es ajena. Y bueno, está bueno que tenemos que producir y empezar a engancharnos con las cosas, pero también está bien que lo pensemos, que aprovechemos esta pausa que se nos fue generando para también tener esa oportunidad, ¿no? Está bueno que el mercado se dé cuenta que no lo puede todo, que nuestro sistema económico actual, alienante, se dé cuenta que no lo puede todo. E incluso el coronavirus le vino a poner límites al sistema actual del discurso de los mercados. Y esta parte es muy interesante. Yo por eso les quisiera proponer si pudiéramos pasar a resignificar. Me pica la pichula, me pica la pichula, ¿A qué me me pica la refiero yo con prácticas cotidianas? Resignificar prácticas cotidianas, por ejemplo, a preguntarnos, y aquí viene mi segunda pregunta. ¡Ah, ¿Vieron, mi pichula! se dieron cuenta cómo sobrevivimos sin tener que comprar, hacer el típico shopping banal para comprar un montón de cosas, ropa y accesorios que no necesitamos? ¿Se dan cuenta cómo pudimos sobrevivir a eso? No nos morimos.
por no comprar como lo hacíamos antes, por no completar esos procesos, digamos así, superficiales del shopping que nos tenía acostumbrado, digamos así, a estas prácticas, ¿no? Hay que hacer notar eso, incluso hay que hacer notar en las familias, podemos hacerlo en grupos, hay que hacer notar el hecho de que de algún modo muchas cosas que antes creíamos eran sumamente necesarias, ahora podemos verificar que no lo son tanto. Me parece que esa es la siguiente propuesta que quiero dejar planteada. Estaba reiniciando mi audio también. Básicamente cosas de las que estábamos acostumbrados día a día y que nos damos cuenta que realmente no hacen falta. Algunas rutinas que sí son válidas, que realmente se extrañan mucho, de alguna manera saludables, el salir a caminar, a hacer ejercicio, el sacar a pasear al perrito, y cosas a las que nos hemos tenido que adaptar también, cómo hacer estos comportamientos y cómo llevarlos dentro de casa sin que perjudique a todo el entorno. Porque incluso, no sé si esto, falta ese enfoque, mi querido Enrique, cómo nuestra rutina también se encadena con otras, cómo el cambio de mi rutina afecta al resto de mi casa, al entorno de mi casa. Por ejemplo, como esos chistes que hacen acerca de los gatos que están desesperados porque los humanos se vayan a la calle, porque están acostumbrados a estar solitos los gatos en la casa. Entonces, tal cual creo que pasa con muchas personas actualmente. Estamos en la casa viendo cómo todo el mundo tiene una rutina totalmente diferente a la que tenía y cómo nos afecta. No estamos acostumbrados a vernos todos los días, estamos acostumbrados a hacer actividades afuera, y cómo eso empata dentro de la rutina familiar. Eso sí me gustaría también saber tu enfoque en ese aspecto, porque me parece importante. Y si algunas personas, por favor, dudas que tengan, por favor, si las pueden indicar en el chat, bienvenido sea, vamos a irlas revisando posteriormente. Recuerden, vamos a llegar ya a los 40 minutos. Si en esos 40 minutos sucede, bueno, si corta la señal, por favor pueden volver a entrar. Muchas gracias. Sí, Carol, hay un mensaje interesante allí del doctor Miguel Loor. Dice que hay personas que están saboteando este tipo de reuniones. Nos sugiere que algo específico, ¿no? En el chat, y que mejor hagamos transmisiones por Facebook. Un poco para decirte, pero en todo caso, a mí me parece que es interesante que ocurra. Te digo algo, hasta en cierto sentido me hace reír, porque de esto se trata, compañeras, compañeros que nos están escuchando, de esto se trata. Es de ver cómo vamos a construir estas nuevas dinámicas. No me desanima en absoluto para nada, pues soy psicólogo, estoy acostumbrado a escuchar cosas. Pero va por ahí un poco, ¿no? Estos nuevos espacios sociales, ¿cómo los vamos a construir? ¿Cómo vamos a marcar respeto? Lo que vamos a hablar después, acuérdate el video de este que tiene que ver de cómo es el trabajo de los psicólogos ahora, cómo garantizar la privacidad, cómo garantizar este tipo de fenómenos. Esto nos hace pensar, para mí esto es, en cierto sentido, súper útil, en cierto sentido. Por ahí ya te digo que, Carol, no te olvides que puedes eliminar a algunos participantes, ¿Sí? puedes silenciar los micrófonos también antes de empezar. Yo acá no puedo porque no soy el anfitrión. Entonces, y el resto de personas que se quieran sumar y se quieran quedar a compartir sus ideas, pues bueno, en este momento lo vamos a hacer, ¿no? Y quien no, bueno, respeto, entiendo que hay formas de interactuar en la sociedad, en los grupos humanos, porque de pronto eso tiene que ver con cómo pasaron la vida, sus familias, sus orígenes, sus cuestiones traumáticas, yo qué sé. Pero por ahí un poco es como, sí, es que tenemos que trabajar en base al respeto, es la única cosa posible, ¿no? Y de ahí para allá, sí está bueno que los que estemos acá aportemos en la medida de lo posible, ¿no? Y miremos qué podemos hacer más adelante. Pero analicemos, esto es lo que hay, esta es la nueva normalidad. ¿Qué viene ahora? Así es, y esta normalidad no es solamente para nosotros que estamos haciendo la charla. En efecto, sí, hay otras opciones para utilizar, que incluso estuvimos conversando contigo, Enrique, el Facebook Live, otros temas para conectar directamente también con Instagram, pero son igual sensibles a estas faltas de respeto, a personas que se entrometan, y así como tú lo ves de alguna manera útil, yo lo veo como súper necesario incluso, hasta para ponernos a prueba a nosotros, como los talleristas, como los psicólogos, el nivel de tolerancia y lo que hay que hacer. Estamos igual nuevitos en este tema de la tecnología. No podíamos conectarnos al principio porque había un tema de conexión complicado por el Día de la Madre. Al final creo que todo el mundo con el internet ahora. Y algo también que decía por aquí el señor Soledispa, para silenciar los micrófonos a todos, sí, así está la configuración, silenciados los micrófonos, pero tienen la opción de levantarlo.
Entonces, para todas las personas que sí son muy conscientes del tema del respeto, yo sí les digo, no, hay una manito que se puede levantar la mano cuando tengan alguna consulta así muy urgente, y si no, anotarla en el chat, que lastimosamente el chat ahorita está saturado de un montón de palabras, que ni se las voy a estar diciendo por aquí, porque las mismas personas que estaban molestando en la transmisión se han encargado de escribir un montón de cosas. Entonces, perdón si por ahí alguno se me ha pasado. Eso básicamente, me interesaba mucho el tema. Estabas hablando un poco de esta nueva rutina, mi querido Enrique. Quiero que puedas hacer el énfasis en esto, el tema de la adaptación. Este tema de adaptarnos a esto nuevo, a esto que es bueno o es malo, ¿cómo lo podemos definir? Ya, a ver, es que no a todo el mundo le cayó mal la cuarentena. Vamos a ver, un repaso rápido. Y esta parte es bastante interesante. ¿A quién le puede haber caído bien? A las personas con tendencia a la fobia social, por ejemplo. Personas que les gusta estar solas, apartadas un poco del mundo. A los ludópatas le pudo haber ido muy bien, digo. Quiero decir, hay mucha gente jugando parchís ahora, y yo sí he visto el fenómeno. Y están jugando naipes con su familia. E incluso el tema de la sobremesa de los juegos ha sido interesante. Como ahora las familias están más conectadas, los que tienen la oportunidad de estar juntos. Están más conectadas y pueden hablar. Y eso es súper útil. Si me preguntan qué aporta, yo le digo sí, eso aporta. Lo otro es los límites que tiene la situación. Tampoco se puede esperar que digamos así, dentro de estas elucubraciones encontremos la respuesta para todas las cosas. Eso es imposible, yo conozco mis límites, tenemos esos límites. Y bueno, pero sí nos aporta desde allí, ¿no? Pensar cómo algunas personas sí la están pasando mejor. El tema de las embarazadas que tienen la condición para estar bien en su casa, obviamente, económicamente hablando, ahora se sienten más acompañadas, se sienten a gusto con la atención que le dan sus familias. Antes no era así tanto, ojo, con nuestra anterior rutina. Las personas que son o somos un poco más misántropos, ahí hago mea culpa, pues las pasamos de lujo. Los obsesivos con la limpieza, o sea, es una cosa maravillosa, ¿qué quieres que te diga? El tema del, por ahí, una actitud más existencialista para pensarnos más el mundo, para mirar cómo están las cosas, también nos viene bien. Las personas que gustan de filosofar están contentos. Ahora tienen cómo y tiempo y dónde hacerlo, ¿no? Para los ermitaños, también tengo un par de amigos que son sociólogos, que son súper ermitaños y están pero alegrísimos. Para los socráticos dubitativos, que nos preguntamos cosas también. También para los hipocinéticos, esas personas que no nos gusta movernos mucho, que preferimos estar entre el colchón y la televisión, nos vino de lujo. Ahora bien, podemos ser egosintónicos con lo que nos ocurre. ¿Qué quiere decir egosintónicos? Que el síntoma no nos viene mal, no nos causa nada. Hay personas que sí la pasan muy mal, eso hay que reconocerlo, y lo vamos a hablar también en otros videos. Por ahí toca revalidar y revalorar el arte, la música y el ejercicio. Yo dejo claro estos tres elementos, y seguro que tú los vas a ampliar. El arte, la música es parte del arte, bueno, pero la música como un fenómeno social y el ejercicio. Está súper bien. Hay que mirar cómo estas cosas nos pueden aportar y cómo las podemos meter dentro de nuestra vida en la medida en que nosotros querramos, también no es una obligación. Entonces yo quería escucharte más bien, Carol, ¿cómo esto tú crees que nos puede sumar dentro de esta nueva normalidad? El tema del arte, dentro de ello la música, porque la música siempre es hermosa, ¿no? Siempre nos cambia, nos pone mejor. Y el tema del ejercicio, la actividad, que también es necesario por la salud. ¿Qué dices? Ahí se me escuchan, ya. En el tema de lo que es el arte y la música que está dentro de todo esto, mi querido Enrique, bueno, para quienes no saben aquí, además de ser egresada en psicología, yo hago lo que es gestión cultural. Entonces, para mí ha sido muy importante, desde que yo regresé a Manta nuevamente, después de 9 años viviendo en Quito, toparme con una ciudad que realmente a lo que es el arte y la cultura no le ha dado la cabida que realmente merece. Y esa ha sido una de las razones por las que a mí, por ejemplo, la cuarentena no me ha caído mal, porque generalmente me paso encerrada. Porque siento que dentro de la ciudad no hay a dónde ir. No hay una sala de teatro que funcione continuamente, o conciertos al aire libre que se den continuamente, y generalmente arraigados a unos estilos de música que no son los más apropiados ni para la familia ni para los chicos. El darle el lugar que merece al arte es algo que nos ha hecho pensar justamente gracias a esta cuarentena. Esta cuarentena, esta situación mundial ha puesto al arte
en el lugar que siempre le ha tenido que dar. Mira, por ejemplo, en Alemania, cómo están pasando ahorita, cómo están haciendo a los artistas financiamientos, cómo les están dando un lugar importante dentro del presupuesto. En cambio, aquí no ha sido así. A pesar de que hay muchos otros empleos que obviamente son muy importantes para nuestra rutina actual, el arte es lo que nos mantiene ahorita de alguna manera en un modo de relax, acondicionándonos un poco a lo que sucede, ¿verdad? La película, el teatro, las comiquitas, todo lo que estamos viendo dentro de la televisión, el cine, etcétera, la música en general, los conciertos que se están dando, todo eso es arte. Y todo eso nos está manteniendo de alguna manera en casa, sin que nos volvamos locos, porque nos afianza un poquito hacia ese mundo exterior que ahorita no podemos ver. Entonces, queremos escuchar un concierto, de pronto que nos perdimos por esto que sucedió, lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver ahora por televisión, hay un montón de contenidos que están abiertos gratuitamente, podemos ver museos de manera virtual donde nunca hubiéramos podido entrar quizás seguramente, tenemos conciertos que ahorita los están pasando por streaming, los están pasando gratuitos y podemos conectarnos, cosas que no se hubieran dado después. Entonces se ve ese desequilibrio que hay, ese poco valor que se le ha dado al arte y a la música todo el tiempo y que ahora se ve tan importante, porque es lo que de alguna manera nos ha mantenido en casa. Si bien hay muchas personas que no tienen esta tecnología para poder ver, para poder estar pendientes, pero quienes tenemos esa suerte podemos estar un poco equilibrados dentro de la parte emocional. Para mí siempre el tema de la música ha sido una situación emocional bastante apropiada, por eso de la terapia musical, por ejemplo, para los niños, el tema de trabajar con los chicos muchas cosas artísticas, las artes plásticas y todo ese tipo de cosas, súper importante también, para mucho más allá del tema de la cuarentena. Quienes se han mantenido en este tema musical y artístico desde antes, estarían sufriendo mucho menos todo ese agobio que viene actualmente, todo lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, no, si tú me lo preguntas a mí, Enrique, para mí es una cosa importantísima dentro de cualquier contexto. O sea, una vez que termine el asunto de la cuarentena, que ojalá se mantenga esa importancia respecto a lo que es el arte y la cultura dentro de nuestras rutinas, dentro de la nueva normalidad. Darle el lugar que merece a todo eso. Sí, claro. Yo aquí escuchándote. Genial. Nietzsche decía justamente, sin música la vida sería un error. Así que un poco como lo lindo del arte es que tiene muchas opciones para cada uno. El que le gusta la pintura, la escultura, el séptimo arte, el cine. Por ahí hay unas Claro. propuestas interesantes. Hay un grupo en Puerto Viejo que se llama Cineforo UTM también, que está haciendo unas cosas muy interesantes y que me gusta a mí poder decirlo acá también, ¿no? Va por allí. Ahora, ¿qué pasó con esta pandemia? Esta pandemia aceleró muchas cosas y también retrasó otras. Entonces, si sirve un poco lo que se decía al principio, esta pandemia al principio, sobre todo la primera parte, ¿no? Esos de los eternos domingos, nos permitía pensar. Y yo voy a insistir en eso, que está bueno, que vayamos viendo qué es lo que está ocurriendo. Hay un libro que me gusta mucho, un libro distópico, se llama Fahrenheit 450. ¡Cállate, concha de tu madre! Ray Bradbury. Alfredo Carlos Rodríguez. Bueno, hay un libro bien que se llama Fahrenheit 451. Alguna vez hice prácticas en centros de rehabilitación, así en cárceles, ¿no? Por decirlo así. Es gracioso. Bien, hay este libro de Ray Bradbury que se llama Fahrenheit 451. La idea de este libro, en una parte dice que justamente las personas que, digamos, en esa distopía gobernaban, habían prohibido los botones. Habían prohibido los botones porque se habían dado cuenta que la gente perdía mucho tiempo mientras los abotonaba y que ese tiempo lo utilizaba para pensar. Entonces los gobiernos de esa distopía no querían que la gente pensara, ¿sí? Buscaban maneras de, incluso como ahora, sabotear. La idea es que la gente no piense, ¿no? Yo tomo ese ejemplo de ese libro, que me parece muy lindo, para mí es uno de mis libros preferidos de ciencia ficción, de cómo es importante en los momentos críticos pensar, no actuar simplemente. Hay que actuar, pero hay que pensar. Entonces, por allí, yo creo que igual pensamos. Querramos o no pensamos. Viendo el televisor pensamos. Pensamos consciente o inconscientemente. Yo decía que un poco la televisión, las redes sociales nos atontan. Perdón por la palabra. Netflix nos atonta.
hay series que me gustan de Netflix, no te digo que no. Lo que quiero decir no es deslegitimar estos espacios, para nada, ¿no? Al ser le gusta Netflix, no me quiero referir a eso. Me quiero referir al hecho de que de alguna manera hay sistemas o hay intereses que quieren mantenernos silenciados, mantenernos enajenados, que no pensemos. Pero de todos modos pensamos, aun cuando no querramos, bajando de la habitación, yendo al baño, vamos pensando y nuestra mente no se detiene. Por allí mi propuesta es, ¿qué hacer en esta transición? Si alguien me lo preguntara, ¿y qué recomiendas tú, Enrique? Yo recomiendo abrir los ojos en la cuarentena. En esta fase de la cuarentena, abrir nuestros ojos. No tenerlos cerrados siempre, acaso para descansar, para dormir. Con eso quiero decir que tenemos que pensar lo que está ocurriendo para ver cómo nos vamos adaptando, acomodando a la circunstancia y, digamos así, progresando. No me atrevería a dar un consejo al respecto, pero creo que sí podemos tener la posibilidad de pensar. La cuarentena, Darío Stanraiver dice, me gusta mucho este pensador argentino, dice que la cuarentena saca lo peor de nosotros. Es más, ¿no? Dicho entre comillas eso, porque lo que realmente hace es potenciar lo que en verdad somos. Si somos egoístas, nos volvemos más egoístas. Si somos buenas personas o amables, solidarios, nos volvemos más solidarios. Y así, por antonomasia. La cuarentena potencia lo que en realidad somos. Ya vimos unos ejemplos muy interesantes hoy. De hecho, yo quiero hacer análisis sociológico de lo que creo que está que me pican las manos por escribir. Entonces, sí tiene que ver con eso. La cuarentena, según Steinreiber, potencia lo que somos. Yo no soy tan optimista de que vamos a salir tan buenos de esto. Hay como la idea de que se crea una especie de comunidad, así global o comunitaria, de que todos empezamos a cuidarnos. No lo sé, ojalá que sí. Yo no soy tan optimista, yo creo que tú eres más optimista que yo, claro. Por el tema de que yo hablaba del optimismo ilusorio en algún otro programa. Es que no sé si vamos a salir tan mejores, ojalá que sí. Pero bueno, yo tengo un amigo mío que se llama Ángel García. Es un amigo, colega, compañero de trabajo. Él siempre anda molestando ahí con eso de vivir o existir. Y él lo hace a modo de broma, me parece súper gracioso. Sí, quizás estuvimos antes, en la rutina anterior, existíamos. En esa rutina no tan saludable que teníamos antes, existíamos. En esta quizás tenemos la oportunidad de vivir, de hacer cosas simples y pequeñas, pero indispensables. Eso que tú dices justamente, Enrique, es uno de los contras de la rutina, donde el ser humano, al dejar de pensar lo que tiene que hacer, al hacer todo automático, deja de vivir. Justamente, eso está dentro del concepto de la rutina que me parece ideal. Lo que estabas hablando acerca de todo lo que ha pasado actualmente, esto de que saca a la luz muchas cosas, por supuesto, saca a la luz muchas cosas que estaban escondidas y que eran necesarias, y saca a la luz todas esas cosas que estábamos haciendo de manera automática que realmente no eran importantes para la vida. Por ejemplo, tenía el comentario de muchas amigas ahora que dicen, bueno, tienen todo el maquillaje entero, enterito, no han gastado en absolutamente nada. Y han visto una mejor piel, han visto un mejor cabello, porque están con menos químicos de los que utilizaban anteriormente para salir a trabajar todos los días. Entonces hay muchas cosas que pueden parecer superficiales, que pueden parecer absurdas, pero que son un cambio en la rutina, que hacen caer en cuenta de lo que es realmente importante. ¿Realmente hace falta arreglarse de esta manera, combinar la ropa así, salir a hacer cosas de este modo a tal hora o en determinado tiempo? No, hay muchas cosas que no lo son. Y le empezamos a dar importancia real a las cosas que realmente debemos valorar. Esa visita del familiar, ir a visitar a la abuelita, ir a visitar a esa familia que está lejos, o ir a tener contacto con la naturaleza, que en mi caso personal es algo que yo sí extraño bastante de cómo era mi normalidad. Visitas a la naturaleza, conocer el país, mochilear, subirme a un bus y a ir a un montón de sitios. Entonces, sí es muy importante. Eso que dices del optimismo, en realidad, dentro de lo optimista que soy, verás que me gusta ser muy realista. Me gusta ser muy realista. Y a mí sí me encantaría pensar que al salir de aquí la gente va a tener un aura nueva de bondad y de comunidad. Pero en realidad, para que eso pase, yo estoy consciente de que deberían pasar muchas más cuarentenas, muchas más situaciones duras dentro del mundo, para que las personas realmente podamos entender los cambios. Porque todo lo que ha pasado todavía es muy rápido para que salgamos cambiados de esta situación. Todavía es muy pronto. Aún las personas estamos creyendo que si el día de mañana es lunes, va a ser un lunes normal, de levantarse, de ir al trabajo. Hay muchas personas que todavía no están viendo cómo debe ser la realidad ahora.
Y lo que están esperando simplemente es que todo vuelva a ser igual. Y eso es lo que a mí realmente me preocupa, porque es lo que más me parece que podría pasar, porque es como veo en el entorno. Mi querido Enrique, yo voy a darle aquí la palabra un ratito al señor que tiene, no, bueno, no me he puesto nombre, no me he puesto nombre aquí, la próxima vez yo sí les pediría por favor que pongan Que se su identifique. nombre, sí, al señor que está acá que hace rato quiere participar, no le he podido dar el chance porque lastimosamente no veía el chat por todo lo que había pasado, ¿no? A ver, ¿cómo está? El cartel, dice aquí el nombrecito, a ver, quería hacer un comentario. Cortito, por favor, porque ya se nos está igual pasando el tiempo, le agradezco mucho. Bueno, mi comentario básicamente era a lo que acaba de suceder con las personas que en la cuarentena toman el tiempo para hacer este tipo de no sé cómo describirlo, si ataques, si molestias, si pasar el tiempo, diversión. Sí. Ahora, las personas que entraron vienen de diversos grupos, ¿ya? De los cuales se encargan de buscar links, información de dónde están este tipo de grupos donde hacen ese tipo de transmisiones. A ver, básicamente, no sé si les puedo aportar en algo, pero yo represento a 100 personas de esas, ¿sí? Yo tengo un grupo de ellos y básicamente yo no lo creé con ese fin. Ahora justo pasaron el link al grupo y yo solamente entré porque leí, me pareció interesante el que compartan esto y dije, bueno, yo voy a entrar, pero voy a entrar a mirar, no voy a entrar a hacer fechorías ni nada, porque por lo general tomamos el control de esto, ¿no? De alguna u otra manera, porque así es cantidad de personas en realidad, no solamente es una. Yo quisiera su punto de vista, ¿no? O sea, ¿cómo lo toman esto o por qué creen que la gente hace esto en realidad? O sea, ¿Eso sería todo para poder aportarle sí, sí, también? quisiera saber Ya, básicamente cómo es que lo toman ustedes. ya, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido, no sé, mi querido el cartel, porque no me ha puesto el nombrecito. Gracias. Pero ya, Sí, en todo bueno. caso, sí. Enrique, ¿quieres decir algo primero? Sí me gustaría igual comentar algo. Sí. eh, bueno, como yo estaba diciendo, ¿no? Un poco siguiendo a Stan River, claro, la cuarentena puede potenciar ciertas cuestiones, de lo maximizar lo que éramos, ¿no? A mí me agrada mucho que Andrés se haya identificado, me parece genial. Este encuentro me parece maravilloso, por cierto. Me parece genial, Andrés. Muchas gracias por tener la valentía y por tener también la sinceridad, ¿no? Para expresarte de ese modo, para contarnos estas cuestiones que no sabemos, que incluso estaban existiendo. Yo recién me entero. Gracias por tu comentario. Vi que pusiste un mensaje también muy coherente, muy respetuoso, muy educado también en el chat. Gracias, Andrés. Se puede explicar de diferentes maneras. Yo no podría decirlo, obviamente, sin conocerles, porque si no haría psicología de radio y televisión, eso no se puede hacer. Pero, pero nada, me parece que por allí puede ser que hay personas que buscan estos espacios también, que necesitan reconocimiento, necesitan que se los escuche, necesitan que se les haga participar. Quizás no existen estas plataformas, Carol, Andrés, quizás no existen estas plataformas todavía y habría que pensar en construirlas. Quizás tienen algo que decir, que sea muy importante, como lo que acaba de comentar Andrés, que es muy útil, por Dios. O sea, en serio, esto reconfiguró la reunión de hoy. Entonces, es como los niños en las escuelas cuando a veces están pasando por problemas, por violencia en sus hogares, porque no se les escucha, porque se les agrede. A veces hay mucha diferencia de poder en las escuelas. El lugar donde más hay ejercicio de poder es en las escuelas, esto hay que decirlo. Entonces, hay estas desigualdades, ¿no? Entonces, estos estudiantes tienden a reaccionar en su comportamiento, mostrar su descontento a través de la violencia, que no es que le estemos justificando, pero que sí necesitamos analizarla para que pueda esto colocarse dentro del espacio. Entonces, a veces son formas de querer comunicarse, ¿no? Lo que sabemos en psicología es que todo comportamiento es conducta, que toda conducta es comunicación. El comportamiento sería lo que se espera de una serie de conductas, ¿no? Luego, cada conducta es en sí misma una comunicación. ¿Qué quieren decir estas personas que están entrando en estos grupos a, no sé, a intentar hacerse ver, intentarse hacer escuchar, algunas de estas variables? Yo le diría a Andrés que, insisto, felicito que en todo caso él se haya quedado y haya podido explicarse. Me parece bien. ¿Quién soy yo para juzgar esos comportamientos? Pero que en todo caso, Andrés,
sí sería bueno que de pronto tú también formes tus propios grupos y también hagas tus contribuciones, tus análisis, las cosas que tú puedas pensar, que invites gente también. Si tú algún rato haces un grupo y me invitas, yo voy. Encantado. ¿Sí? Permíteme que te interrumpa. Claro que sí. Sí, tengo un grupo. Tengo un grupo, bueno, somos casi dos grupos de 500 personas, ¿sí? A las cuales las dirijo yo. Es como que hay un respeto hacia mí y es por el mismo que soy organizado, de cierta manera, ¿sí? O sea, a esto se dedican muchas personas. O sea, hay un grupo en internet, en Facebook, que se llama Bebarmy, que es un grupo simplemente de personas que comenzaron con videojuegos y al final terminaron insultando, amenazando, extorsionando, o sea, cantidad, infinidad de cosas. Es medio conocido en estos medios, ¿no? Incluso ahora se meten a las clases de las universidades, ya que son por a través de estas plataformas. Y como muchos de los maestros, bueno, yo soy de Perú, muchos de los maestros son un poco avanzados de edad, no entienden mucho de tecnología y hacen que sabotean sus clases, ¿no? Arruinan las clases de los demás. Y no me siento muy orgulloso en decirlo, la verdad, porque yo también lo he hecho, ¿sí? Incluso al comienzo lo tomaba como diversión porque ni bien o mal me hacía reír. Pero luego pasaron algunas cosas que yo ya como que se me iba de las manos, tanto derivé a personas también, y ya no me parecía gracioso. Es como ahora yo sigo a cargo del grupo, más simplemente observo y un poco que analizo. Hay muchachos de 16, 15, 14 años, 20, 25, 22, y hay personas preparadas, hay policías, hay personas de la universidad que han acabado, hay niños de 16 años que saben editar videos, saben hackear, saben meterse a Zoom, así les bloquean el micrófono. O sea, hay tantas cosas. Y una vez me pregunté, ¿y yo qué podría hacer con todo este tipo de gente, con todas esas armas, y no usarlo para el mal, digamos? Mi querido Andrés, quiero como comentar algo. Tomando un poquito lo que decía Enrique, sí, efectivamente, y lo que tú preguntabas temprano también, cómo esto nos afecta o cómo lo tomamos de alguna manera. Bueno, creo que lo fuimos viendo en vivo, lo natural que estaba haciendo todo el asunto, ¿no? Es un poco desconcertante, es desconcertante y realmente no se siente un enojo, no se siente un enojo, sino una decepción, obviamente. Es un poquito decepcionante porque, claro, uno hace la charla con esa expectativa del respeto y todo eso, y uno espera, ¿no? Que surja de cierta manera. Pero estas situaciones, en realidad, como decía Enrique, son súper útiles porque nos hacen caer en la realidad. Y me gustaría saber, por ejemplo, en lo que tú dices, que yo sé que algunos que estamos atentos aquí todavía con todo, estamos como en una novela, pendientes de todo lo que está sucediendo y lo que está pasando, que esto vendría a ser también parte de esa nueva normalidad. Mi querido Enrique, sería interesante, por ejemplo, tomar en cuenta eso, que la nueva normalidad no tiene por qué ser la mejor, no tiene por qué ser buena, que lo normal no significa que sea bueno, lo normal no significa que sea lo mejor, simplemente es lo normal porque es lo que se acostumbra. Entonces, estos grupos que están entrando a sabotear las reuniones, me da muchísima pena lo que cuentas con el tema de la clase universitaria, sobre todo con Sí. personas un poquito mayores que con la tecnología están quizás un poco más perdidos que nosotros, aunque nosotros tampoco estamos tan sabios realmente. Y arruinan realmente lo que podría servir para otras personas. Es muy triste. Entonces, si se pudiera esto, desde tu concepto, Andrés, desde lo que tú estás viendo ahora, desde tu madurez, desde lo que tú has visto ya en tu experiencia, poder de alguna manera llevar esta experiencia a otras personas. O sea, habrá quizás quienes lo hacen, como dice Enrique, por llamar la atención. Hay personas que en este momento están sacando todo ese aburrimiento que no han tenido cómo sacarlo y ellos ven en el ataque Eso a es otras un síntoma. personas. Exactamente. Entonces, es parte de esta cuarentena, es parte de lo que está sucediendo actualmente. Nosotros aquí, desde el punto de vista psicológico, tampoco vamos a estar en un plan de odiar o de tener un fastidio por las personas que han hecho esto, sino que de alguna manera Claro. vamos a buscarle la parte positiva. ¿En qué sirvió esto actualmente? Primero, a bajar un poco la expectativa, a saber que esta plataforma igual es súper sensible a que pase todo esto, porque obviamente puede pasar si es de libre acceso, y poder jugar con los temas en el camino a pesar de esas interrupciones. Yo sinceramente en un rato sí me perturbé un poco mientras buscaba los que tenía que eliminar, me perdía un poco del tema, pero tratando de llevar el mejor equilibrio, ¿no? Y de alguna manera les agradezco porque a la final esas cosas inesperadas te ayudan a trabajar los dos hemisferios cerebrales.
No sé, mi querido Andrés, gracias por lo que comentaste. Me gustaría darle paso, antes de terminar la reunión, a otra persona que quiera hacer un comentario. Gracias, Andrés, por tu intervención. ¿Alguien más que quisiera hacer un comentario pequeñito acerca de esto? No sé, Enrique, si quieres intervenir en algo más antes de finalizar, o ya damos paso a otras personas que quieran colaborar Sí, por ahí, con su opinión. por ahí Diana ha puesto algo, yo capaz que le pregunto a Diana, los neodisruptivos o lo neodisruptivo. Está bueno para un artículo, dice. Sí, me parece genial la idea. A ver, una vez, no es la primera vez que se dice de otro modo la palabra, no la quiero mencionar, pero no es la primera vez que me insultan. No, ni a Quiero decir, mí. en el colegio eso pasaba mucho cuando uno era estudiante, ¿no? O sea, pero ya siendo psicólogo, una vez un niño me insultó, pero fue un insulto bíblico, una de esas cosas que te maldicen hasta la cuarta generación por allá. Fue gracioso. Ya. Entonces, claro, o sea, tenemos dos opciones, enojarnos y reaccionar ante eso, o entender que a esa persona le puede estar pasando algo, quiere decir algo, le molesta algo. Ese era un niño que era muy maltratado, muy violentado, y era tomado y era estigmatizado además por el sistema, incluso educativo, como un niño problema, ¿no? Entonces, su respuesta iba a ser lo que se esperaba, pues. Si el mismo sistema lo recibía así, lo estigmatizaba, la respuesta era la respuesta que él creía que tenía que darse. Estas son oportunidades para trabajar. Yo celebro que haya ocurrido lo que ocurrió y fue muy interesante. Y en un momento también dije, no, ¿esto qué es? ¿Qué está pasando? Digo, al principio parecía una broma y luego ya, está bueno. No pasa nada. En realidad este tema de los insultos y estas otras cosas, tampoco, no voy a permitir que obviamente se me ofenda personalmente. Pero entiendo que este es un espacio diferente, ¿cierto? Así es. Y el error sería Allí tomarnos a eso, pecho y tomarnos a personal lo que está eso, ocurriendo. En eso realidad, cómo es. nos afecta depende de nosotros, no de la otra persona. Eso. Y va a ser parte de la realidad. Hay mucha gente que está sufriendo por la cuarentena, que no sabe qué hacer, que no sabe cómo. Hay mucha tensión, hay mucha acumulación de emociones. Ya lo vamos a hablar en el video cuando hablemos de pareja, que por ahí quiero invitar a una colega que tiene muy claras las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Hay mucha gente que está yéndose por el lado de la bebida también, de consumir mucho alcohol, consumir otras sustancias. También lo propusimos, ya tú nos vas a hablar más de eso. Entonces, pasan cosas. Esto no es tan suave. Aquí tuvimos la prueba fehaciente de esto, no es cualquier cosa. Y lo que tenemos es que crear estos espacios. De pronto, si el joven o la persona que habló cree que tiene el sentido, el respeto y la lucidez para salirse de ese grupo y crear un buen grupo, un grupo que produzca algo, ¿no? Que contribuya con algo, porque también lo otro, ya, o sea, bueno, chicos, pero ya en algunos se puede llevar a otro nivel y puede ser muy provechoso. Toda esa energía que se ocupa en una actividad destructiva también puede canalizarse a una actividad constructiva. Por allí Y, va lo que te quería decir. y algo importante también, Enrique, ahorita que dices eso, súper importante desde el aspecto psicológico, hacer una actividad que ayude, hacer una actividad solidaria, ayuda muchísimo para sopesar este tipo de situaciones actuales. Cuando estás viviendo, por ejemplo, una situación de duelo, cuando estás viviendo una situación de confinamiento como ahora, cuando estás viviendo una enfermedad donde tú no tienes recursos para ayudarte a ti, ayudar a los demás ayuda muchísimo a nivel psicológico. Entonces, eso sería muy importante que Andrés pudiera liderar en algún momento ya grupos diferentes. Para esto sería genial. Yo quiero hacerles un adelanto. El próximo miércoles tenemos la siguiente charla. Se llama Análisis, ¿por qué todos somos Guayaquil? Donde se va a hablar un poco acerca de esas realidades diferentes, analizar un poco lo importante de la empatía, que es algo que realmente lo que ha pasado hoy día en este video nos da como un preámbulo para llegar a eso, esa empatía, ese respeto por las demás personas. En todo caso, algo más que les quería comentar, no sé, mi querido Enrique, yo me quiero despedir. Por mi lado ya tenemos 1 hora, 11 minutos, la plataforma Zoom se ha portado muy amable con nosotros, no nos ha cortado la reunión todavía, sigue grabando. Entonces, de mi parte, eso ha sido todo. Me gustaría saber si alguna de las personas tiene aquí alguna cosita que decir, puede por favor abrir el micrófono, comentarlo. ¿Qué más les iba a comentar? Ah, bueno, aquí nos están diciendo que como condición que se les pueda pedir activar las videocámaras. Bueno, por temas de privacidad, las personas pueden no activarlas, así que no habría problema con eso. Pueden tenerlas desactivadas. No podríamos exigirles ni como condición. Entonces, mi querido Enrique, ¿algo que quisieras decirnos para terminar la reunión? Sí, bueno, Mario dice, haz un resumen. Y puede servir como resumen esto,
El tema es que esta nueva normalidad contrasta tanto por la antigua normalidad, por tal como lo veíamos en la película del Día de la Marmota, porque vivíamos en una repetición constante que a veces no era muy saludable. Yo no sé la vida de todo el mundo, pero digamos que en una gran mayoría no era muy saludable porque no nos dábamos cuenta de lo que pasaba día a día, vivíamos mecanizados y automatizados. Entonces quizás estábamos también en un confinamiento desde antes. Quizás no disfrutábamos de los espacios que tenemos tal como están, ¿no? En la medida de la posibilidad de cada quien. Esta cuarentena, al menos hasta ahora, digamos, podemos dividirla en 3 fases. Una prepandemia, en la que tenemos unos planes que se fueron por el tubo, un inicio en que todo se volvió como un domingo permanente, luego el tema de un periodo de ajuste donde tratamos en base al autoengaño, en base a una trampa personal, reinstaurar la antigua rutina cuando realmente todavía no es posible, para evadir la incertidumbre, el hecho de enfrentarnos a nosotros mismos, y ahora estamos en una fase de transición. Yo no sé qué viene más, si dos etapas, 3 etapas, ya veremos. Esa transición vale si es que no la ocultamos con espejismos, Mario, si no le ponemos visiones irreales, si no la vivimos tal como es, sacamos lo positivo, lo útil, sacamos también lo negativo para analizarlo y mejorarlo, no solo para señalarlo. Y por allí hacer esa transición entre producir y retomando algunas cosas, pero también pensando. Así como lo que yo decía de Fahrenheit 451, mientras nos ponemos ese botón, pues vamos pensando. En Fahrenheit 451 todas las ropas tenían que llevar cierre, porque el cierre es automático, quiero decir, fuck, y se acabó. En cambio el botón te invita a pensar, y la idea es pensemos qué es lo que está pasando, registremos, veamos, vivamos bien los días, tratemos de guardar de pronto en la memoria. Eso puede servir al que le guste la idea. Si no les gusta, no pasa nada. Y lo otro es, ¿a quién le puede acomodar esto? No lo sé, pero tenemos que resignificar nuestras prácticas cotidianas. Mirar qué es lo que hacíamos antes que realmente estaba de más y que ahora no lo hemos necesitado, como esto de comprar en demasía, salir a comprar ropa y cosas así, que eran prácticas que nos impuso el sistema capitalista, ¿no? Abrir los ojos en esta cuarentena, no cerrarlos si no sea para descansar y dormir saludablemente, y tratar de, en la medida de lo posible, potenciar lo bueno que tenemos. Si tomamos los de Stan River como cierto, potenciar lo bueno que tenemos, y lo que no está tan bien, pues trabajarlo. Eso es caro. Gracias, mi querido Enrique. Les agradezco muchísimo a las personas que han estado presentes por su paciencia también con lo que ha ocurrido ahora. A ver, alguien dice aquí, el doctor Marcelo Soledí, se podría convertir en una problemática el día en que se retome la antigua rutina al tratar de acomodar el domingo permanente. Al tratar de acomodar, es que justamente ese creo que sería, Enrique, no sé si por ahí diferimos o me darías la razón, el retomar esa antigua rutina creo que no sería lo ideal, precisamente, sino poder tomar en cuenta que, desde mi punto, como dices tú a veces un poco desde el lado positivo, que cada día tiene en sí una diferencia. Por ejemplo, las personas que han visto todos estos días como un eterno domingo, para mí ha sido como un eterno lunes, porque mis lunes han sido así, porque yo laboro hasta los domingos. Entonces, son esos temas diferentes de volver a un día normal y poder volver a eso que teníamos, volver a eso diferente. Este tema se va a tocar en otro video, por eso no lo quiero contestar, mi estimado Marcelo, como quizás usted quisiera, porque esto lo vamos a tomar después en un tema que se llama ¿cómo seremos al salir nuevamente? ¿Cómo vamos a volver a la calle? ¿Cómo vamos a hacer cuando salgamos de casa? Eso lo vamos a tomar después. Por eso no lo amplío más ahorita, para que igual nos siga escuchando. Andrés por ahí nos dejó unas recomendaciones para el tema, sí, los vamos a tomar en cuenta, y gracias por haber ahí aportado está todo contribuyendo. Sí, gracias por todo ese conocimiento que nos estás aportando, te agradezco mucho por esa voluntad que ahora quieres aportar en una parte positiva. Eso es todo por mi lado, mi querido Enrique, entonces sería todo, finalizo la reunión, ningún comentario adicional y nos vemos Carol, el día, dígame. un comentario adicional. Bueno, yo saludo también a Marcelo, a Karen, que nos están saludando. Muchas gracias qué chévere que estén acá, que participen de todo esto que es una cosa interesante, ¿no? Me encantó. Disculpas también si alguien se ofendió o algo, no era, creo que alguien se fue quizás. No era nuestra intención, no pasa nada tampoco. Bien, Marcelo, tendrás que mirar un poco cómo van tus días, ¿no? Y como tú eres psicólogo, yo te conozco, la idea es que vos lo vas a encontrar, vas a poder hacerlo. Dice Hernán que den pautas que se pueden dar a una persona que atraviesa un duelo. Es la segunda vez que nos lo dicen, Carol.
Va a haber un El programa día. específico, un suplemento, un microprograma que vamos a ajustar el día viernes. ¿Lo puedo decir ya o todavía no? Sí, sí, claro que sí. Ya Ya. les iba a decir yo. Este viernes vamos a tener eso. Así que, Andamos muy adelantados. sí, gracias, es cierto, Marcelo. Bueno, a Andrés que nos dejó esa contribución, muchas gracias. Eso es Andrés, por ahí va la cosa, ¿no? Tienes cosas que aportar, apórtalas desde ahí. Bien, Carol, Bien. yo me despido. Ya, mi querido Enrique, no Da las dijiste, noticias. el día viernes tenemos una edición especial con un programa relativo justamente al duelo en confinamiento. Vamos a abordarlo de una manera generalizada, yendo hasta lo específico de la situación actual. Todo este tema de las tradiciones, cómo se están afectando y cómo lo estamos llevando ahora en esta cuarentena y a nivel general, cómo es el duelo. Entonces, sí lo vamos a tomar en cuenta. Gracias por este dato. ¿Cuál era nuestro itinerario? ¿Nos puede El recordar miércoles, eso? sí, por supuesto. El miércoles tenemos el tema del análisis de por qué todos somos Guayaquil, desde la parte de vista de la empatía, las realidades diferentes de cada comunidad y de cada persona. El día viernes tenemos una edición especial, que es un poco más cortita, acerca de lo que es el duelo en confinamiento. Entonces, eso va por ahora. Ya posteriormente vamos a seguir dando los siguientes temas, pero bueno, en tal caso que un poquito de adelanto para que puedan saber más o menos de qué se trata. Posteriormente, el miércoles posterior sería cómo hacemos el trabajo actualmente los psicólogos, esto de la telepsicología. También viene otro tema acerca de la ciudadanía, qué pasará cuando salgamos de casa. Otro tema relacionado a lo que es relaciones asociales, confiar en el otro, la nueva escala de valores. Educación, qué pasará con nuestros hijos, relativo a la educación alternativa, esto de perder un año, ¿no? Y el último video que va a ser el de pareja, que está bien dejar de hablar, así es el tema. Y por ahí vamos a ver si metemos uno por ahí, edición especial nuevamente, en el tema del consumo de sustancias y alcohol en este confinamiento. Eso, mi querido Enrique. Entonces, eso sería todo. Gracias a quienes se han quedado aquí hasta el final. Muchas gracias. Nuevamente, bueno, no es que me quiero disculpar por las personas que se atrevieron aquí a pasar por eso. Yo espero, en tal caso, que lo hayan tomado como nosotros, que de alguna manera nos haya servido de experiencia, que lo hayan disfrutado, para bien o mal, lo que ocurrió. Pero ha sido una experiencia muy linda pese a todo. La verdad que agradezco todas esas cosas que sacan un poco de la realidad o de la expectativa, porque nos enseñan muchísimo. Así que eso sería todo. Muchas gracias. Finalizo la reunión y nos vemos entonces el miércoles a esta misma hora. A ver, don Marcelo, casi cierro la reunión. Sí, ¿Qué justamente eso, ¿en qué horarios más o menos y dónde podemos conseguir lo que es el código de entrada y todo esto? Don Marcelo, ¿dónde consiguió el de hoy día? Me lo pasó una compañera colega mía también hoy día. Ya, ¿sabe qué? Deje su numerito de teléfono acá en el chat para poder revisarlo. O si usted conoce a Enrique, ¿se conoce con usted? Sí, yo lo conozco, fue profesor mío. Ya, entonces le puede pasar el dato. Tenemos los afiches con el código y todo eso. Y vamos a tomar la iniciativa de Andrés, vamos a pasar las claves específicamente. ¿Ya? Eso. Para que sea más un tema de tú a tú, mano a mano, para evitar lo que pasó hoy día. Y ya si se filtra, pues ya son cosas del destino. Pero en todo caso, eso, muy amable, muchas gracias y nos estamos contactando miércoles 5 de la tarde. Gracias.